Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí y hoy. Prepárense porque tenemos un bombazo que les va a encantar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir. Sí, lo que oyen. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a sumergirnos en la posibilidad de un reencuentro que todos, absolutamente todos, hemos estado esperando. Canes, corazones y quizás un nuevo comienzo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores, confirmaciones a medias y esperanzas renovadas, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos. Y a ti, que ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo incondicional. Sois los mejores. Ahora sí, vamos al lío. La alfombra roja de Cannes siempre es sinónimo de glamour, de cine, de looks espectaculares, pero este año, además, ha sido la chispa que ha reavivado una llama que muchos creían extinguida, la llama Kandem. Sí, Can Yaman y Meth Özdemir, juntos de nuevo en el mismo lugar, al mismo tiempo. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron al instante. Fotos, vídeos, especulaciones. Un auténtico torbellino. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman y Meth Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por sus miradas cómplices, sus risas compartidas y la innegable conexión que transmitían. Durante meses los fans de todo el mundo se volvieron locos con la posibilidad de que Can y Meth fueran algo más que compañeros de trabajo. Sus perfiles de Instagram eran analizados al milímetro, buscando pistas, señales, cualquier indicio que confirmara lo que todos sospechaban. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Fotos capturadas por fans en restaurantes, comentarios crípticos en redes sociales, e incluso la forma en que se miraban durante las entrevistas, todo era combustible para la maquinaria de los shippers Kandem. Recuerdo vívidamente aquel vídeo que circuló donde Can, sin darse cuenta de que estaba siendo grabado, le acomodaba el cabello a Meth de una forma tan natural y cariñosa. ¡Ay, Dios mío!, las redes no podían con tanta ternura. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la magia se fue desvaneciendo. La serie llegó a su fin, Can Yaman se mudó a Italia para emprender nuevos proyectos, y Meth Özdemir siguió su camino en Turquía. La distancia, los compromisos profesionales y quizás también otros factores que desconocemos, hicieron que la relación se enfriara. Poco a poco los rumores de romance se fueron apagando y Kandem se convirtió en un recuerdo, un sueño que no llegó a materializarse. El final de Erkenci Kuş fue agridulce. Celebrábamos el éxito de la serie, pero al mismo tiempo sentíamos un vacío inmenso al saber que no volveríamos a ver a Can y Meth juntos en la pantalla, al menos, no a corto plazo. Fue como si un cuento de hadas llegara a su fin, dejando tras de sí un anhelo persistente en nuestros corazones. Pero, ojo. Porque la vida da muchas vueltas, y el destino a veces nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. Y aquí es donde entra en juego el Festival de Cannes. Can Yaman y Meth Özdemir, ambos invitados al evento, se reencontraron en la alfombra roja. Aunque no posaron juntos para las fotos, las imágenes que circulan por internet muestran que coincidieron en varios momentos y que, al parecer, hubo contacto visual. Ese contacto visual, mis amores, fue el detonante de todo. Las imágenes no mentían, Can y Meth, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, parecían reconocerse al instante. Sus miradas, aunque fugaces, transmitían una profundidad que encendió la chispa de la esperanza en el corazón de los fans de Kandem. Las redes sociales, como ya dije, se incendiaron. Los fans de Kandem volvieron a soñar con la posibilidad de una reconciliación. Hashtags como #CanDeMeth Reunited, #Cannes 2024 y #CanDeMeth Forever inundaron Twitter e Instagram. Los comentarios eran de todo tipo, desde los más optimistas, que celebraban el reencuentro como un presagio de un futuro juntos, hasta los más cautelosos, que pedían prudencia y no crear falsas expectativas. Los memes, por supuesto, no se hicieron esperar. Desde parodias de escenas de Erkenci Kuş ambientadas en Cannes, hasta montajes de Can y Meth juntos en la alfombra roja, aunque solo existieran en la imaginación de los fans,
la creatividad de la comunidad Candem no tenía límites. Y es que, seamos realistas, la situación es delicada. Demet Özdemir está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su relación parece sólida y estable, y no hay indicios de que estén pasando por una crisis. Por lo tanto, la idea de una reconciliación romántica entre Can y Demet parece, por ahora, bastante improbable. Oğuzhan Koç es un artista muy querido en Turquía, y Demet siempre se ha mostrado muy enamorada de él. Verlos juntos en eventos públicos es sinónimo de sonrisas y complicidad, lo que refuerza la idea de que su matrimonio es feliz y estable. Por lo tanto, alimentar la esperanza de una reconciliación romántica entre Can y Demet podría ser injusto tanto para Demet como para Oğuzhan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo pasa, las personas cambian y los sentimientos pueden evolucionar. ¿Quién sabe lo que el futuro les depara a Can y Demet? Quizás este reencuentro en Cannes haya servido para reavivar la amistad que existía entre ellos, o quizás haya despertado sentimientos que creían dormidos. Solo el tiempo lo dirá. La vida es impredecible y las relaciones humanas son complejas. Es imposible saber qué pasará en el futuro, pero lo que sí podemos hacer es mantener una actitud abierta y respetuosa ante cualquier posibilidad. Quizás Can y Demet simplemente se reencontraron como amigos, o quizás este reencuentro sea el preludio de algo más. Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de la posibilidad de un romance, lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos figuras muy queridas por el público. Su talento, su carisma y la química que desprendían en Erkenci Kuş los convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y aunque hayan tomado caminos diferentes, el cariño y el respeto que se profesan mutuamente sigue siendo evidente. La magia de Erkenci Kuş trascendió la pantalla. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Kandibit y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir, cautivó al público con su frescura, su romanticismo y su autenticidad. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre los dos protagonistas. Ahora hablemos un poco más de lo que sabemos de este reencuentro. Las fuentes cercanas a ambos actores han sido muy discretas, como es habitual en estos casos. No ha habido declaraciones oficiales ni comunicados de prensa que confirmen o desmientan los rumores. Sin embargo, algunos testigos presenciales aseguran haber visto a Can y Demet conversar animadamente durante uno de los eventos del festival. Los representantes de Can y Demet han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Esto es comprensible, ya que cualquier declaración oficial podría generar aún más especulaciones y alimentar la maquinaria de los rumores. Sin embargo, este silencio estratégico también ha contribuido a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans de Candem. También se dice que intercambiaron miradas cómplices y sonrisas discretas. Detalles pequeños, pero que para los fans de Candem son señales inequívocas de que algo está pasando. Por supuesto, hay que tomar estas informaciones con cautela, ya que en este tipo de eventos es muy fácil malinterpretar las situaciones y sacar conclusiones precipitadas. En el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la ilusión, pero es importante mantener la objetividad y no sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores o especulaciones. Pero, ¿qué significaría realmente un reencuentro entre Can y Demet? Desde el punto de vista profesional, sería un auténtico bombazo. Una nueva serie o película protagonizada por ambos sería un éxito asegurado. Los fans de todo el mundo estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia de Erkenci Kuş. Imaginen una nueva serie ambientada en Italia, con Can Yaman como un exitoso empresario y Demet Özdemir como una talentosa diseñadora de moda. La química entre ellos sería explosiva, y el éxito estaría garantizado. Sería un sueño hecho realidad para los fans de Candem. Desde el punto de vista personal, un reencuentro entre Can y Demet podría significar el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Quizás, después de años de distancia y de experiencias diferentes, hayan llegado a un punto en el que puedan valorar lo que tuvieron y construir una relación más madura y consciente. La madurez personal es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. Quizás Can y Demet, después de años de crecimiento personal y profesional, estén en un momento de sus vidas en el que puedan valorar lo que tuvieron y construir una relación más profunda y significativa. Pero, como dije antes, es importante ser realistas y no dejarse llevar por la ilusión.
Demet está casada y Can está enfocado en sus proyectos en Italia. Una reconciliación romántica parece difícil, pero no imposible. En cualquier caso, lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos personas muy importantes el uno para el otro y que su reencuentro en Cannes ha sido un momento muy especial. A pesar de las dificultades y los obstáculos, la llama Candem sigue viva en el corazón de muchos fans. Y quizás, solo quizás, este reencuentro en Cannes sea el preludio de algo más. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay posibilidades de una reconciliación entre Can y Demet? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué os pareció su reencuentro en Cannes? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de este posible reencuentro. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me encanta leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. En resumen, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Cannes ha sido un auténtico revuelo mediático. Aunque no hay confirmación oficial de nada, las redes sociales se han inundado de rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. Demet está casada, Can está enfocado en su carrera, pero la llama Candem sigue viva en el corazón de muchos fans. Solo el tiempo dirá si este reencuentro es el principio de algo nuevo o simplemente un bonito recuerdo. Pero lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos figuras muy queridas por el público, y que su reencuentro en Cannes ha sido un momento muy especial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Ha sido un placer compartir este momento con vosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los rumores, las especulaciones y las esperanzas renovadas. Ha sido un placer compartir mi pasión por Can y Demet con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado este repaso al reencuentro más esperado en Cannes. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber su opinión. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de este posible reencuentro. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me encanta leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Ciao. Y recuerden, mantengamos viva la llama Candem. Quién sabe lo que el futuro nos depara. Un beso enorme y hasta la próxima.